Gracias a ustedes. Bueno, en principio, ¿qué le despierta la información? Bueno, me gustaría que la información hubiese sido que hay nuevos detenidos, que se avanza con los imputados, que hay imputaciones, que se definen carátulas con respecto a los autores. Que se han escarcelado igual no significa que no siga el proceso, por supuesto. Claro. Sin dudas, no hay que dejar de analizar que son puesteros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo puesteros? Son personas que viven a la orilla del río o de los canales, que por lo general son aquellos que administran o que tienen alguna actividad de apicultura o que administran el ganado, que cuidan que no se vaya de los límites de los campos. Es decir, y hay que decir que los fuegos, en la mayoría de los casos, corresponden con un uso y costumbre que tiene que ver con la quema, en este caso de pajonales. ¿Por qué pajonales? Los pajonales son la superficie de lo que antes eran los humedales. Los humedales son cuerpos de aguas de un tamaño bastante reducido, una poca profundidad. Esos humedales están secos, producto de que hace 3 años consecutivos tenemos sequías. Claro. Esas sequías prolongadas han hecho que, por lo general, ganaderos pretendan ampliar superficie de pastoreo para engorde de su ganado, entonces queman los pajonales. Los pajonales tienen casi 30, 50, 60, 70 centímetros de altura, es decir, no pueden transitar el ganado por ahí, es duro, no sirve para engorde, y entonces se quema para que la tierra, sin los pajonales, pueda producir, obviamente, alimento para el engorde del ganado. Ahora, los productores dicen que es lo contrario, que en realidad eso sería utilizado para sus ganados, que sería tirarse tiros en el pie, quemarlos, que sin embargo son prácticas que antes se utilizaban, pero que ya eso no existe. No sé cuándo antes, pero yo recuerdo, lo leía en estos días, refrescado en un medio periodístico, las declaraciones de alguna sociedad rural en el 2008, cuando acontecieron los primeros quemas, ¿se acuerdan? En 2008, y que ellos decían justamente eso, fue un año de una sequía, y decían que en realidad el pajonal había que eliminarlo para poder ampliar la superficie de ganado. No significa que en todos los casos sea ganadero. No, hay muchos casos donde se producen las quemas para cambiar uso de suelo, para hacer un cambio de uso de suelo con objetivos inmobiliarios. También hay algo de caza furtiva, existe. Es el menor de los casos. De los 7 liberados, quiero decir esto, 6 eran apicultores y uno solo puestero. Son actividades... Apicultores que dijeron, estábamos haciendo un contrafuego, claro. ¿Te acordás? Que fueron uno de los 3 primeros detenidos a propósito de ello. En realidad, Paulino, son actividades de supervivencia. Algunos apicultores viven en las islas, otros viven en continente, algunos van y vienen, otros cuidan ganado, es decir, son actividades de subsistencia. Entonces, lo cierto es que lo que nosotros le pedimos a la justicia, también Pablo Hapkin, el intendente de Rosario, es que la justicia pueda determinar quiénes son los titulares de los campos para que de esa manera, con medidas ejemplares, la justicia pueda frenar esto. Porque fíjense lo que nos pasó a nosotros. Estábamos combatiendo los incendios, hasta hace una semana. Cuando vine acá sucedía eso. 4 o 5 focos diarios nuevos. Entonces, mientras combatíamos uno, aparecían 4 o 5 más. Apagamos uno, lo extendíamos, a 30, 40, 100 kilómetros aparecía otro. ¿Se ve intencionalidad política ahí? No, yo creo que es un uso y costumbre que tenemos que empezar a revisar. Es decir... ¿Y no hay que revisar el Plan Nacional del Manejo del Fuego, ser más asertivo, llegar a tiempo, poner más recursos, apagarlo finalmente, o eso es imposible? Porque en otros lugares también se producen incendios, pero se apagan. Bueno, justamente... Un caso para comparar es Córdoba, ¿no? Aparecen focos en Córdoba, cada tanto aparecen. ¿Por qué nadie le reclama a la nación que no apaga los focos en Córdoba? Porque Córdoba tiene un sistema robusto para apagar los incendios forestales. ¿Por qué nadie le reclama a la nación la presencia en Patagonia? Porque Patagonia tiene una tradición de combate a incendios forestales. Sigamos ejemplos provinciales, ¿no? Ahí está. Todas las provincias, dado los eventos climáticos recurrentes, la sequía recurrente, nunca hubo en los registros meteorológicos 3 años consecutivos de esta sequía. El cambio climático es una realidad, los eventos existen. Lamentablemente no hay precipitaciones, hay estrés hídrico, hay bajante de las cuencas hídricas.
en el Amazonas no llueve como llovía hasta el 2019. Pero por teniendo eso, ese diagnóstico, uno prepararía respuestas. claro, cuando nosotros asumimos, nos tocó el combate del fuego en agosto del 20, porque antes estaba en la órbita de seguridad, no sé si recuerdan. En el anterior gobierno lo tenía ambiente, a partir de los incendios de La Pampa, la ministra de Seguridad, que era en ese momento, Patricia Bullrich, decidió, o acordaron, que el manejo del fuego pasa a seguridad. Nosotros establecimos que lo mejor era tener una visión integral, no solamente apagar, sino prevenir, apagar, guardia de cenizas, darle una visión desde la perspectiva ambiental de cambio climático, la integración. Por eso, nuevamente, el presidente de la Nación decidió que esté en la órbita de ambiente. El presupuesto era de 190 millones de pesos, ¿no? El presupuesto 2020, porque era el presupuesto 2019, por una cantidad de números. Hoy es de 6.700 millones de pesos. Con esos 6.700 millones de pesos hemos triplicado las bases que tenía el manejo del fuego. Hoy tenemos, antes solamente existía una en Chubut, hoy tenemos además San Luis. ¿A esta altura cuánto utilizaron del presupuesto? A esta altura, te estoy diciendo 6.700 millones de pesos, ejercicio 2022, sí. Que está más del 60% ejecutado. Es decir, ¿Usted no le recortan partidas de ningún tipo? No, porque tenemos una fuente, que esto fue una buena decisión que tuvimos en el Ministerio, y la verdad que lo acordamos muy bien con la Cámara de Diputados, entonces con Sergio Massa, que era presidente, que era una alícuota del 3 por 1000 a las pólizas de seguro. Con esa póliza de seguro... O sea que todos los que pagamos seguro del auto, finalmente estamos financiando el Ministerio. Seguros de auto, seguros, menos seguros de vida. Es una porción chiquita, pero la pagamos todos, ¿no? Es el 3 por 1000. ¿Por qué existe esto? Porque durante la gestión de Mauricio Macri se implementó el 5 por 1000 para bomberos voluntarios. Entonces el razonamiento era, si se aporta el 5 por 1000 para bomberos voluntarios que cumplen una tarea ejemplar, también tenemos que pensar en los incendios forestales, que son de todos, ¿no? Todos, porque todos dependemos de los ecosistemas. ¿Y usted cree que estamos haciendo todo, viendo esas imágenes? Bueno, ahí, Paulino, algo que no se nos tiene que escapar en el análisis. Creo que lo conversábamos hace un tiempo, en el verano, producto de Corrientes. ¿De quiénes son los recursos naturales? De todos. Sí. ¿De qué jurisdicciones? ¿Es nacional o provincial? Los recursos naturales. Nacional. No, provincial. 124 de la Constitución Nacional. Sí. Claro. ¿De quién es el litio? ¿De la Nación o de Jujuy? De Jujuy, sí. Igual que el hidrocarburo en Neuquén. Exacto. Pero entonces, ¿cuál es la Artículo responsabilidad? 124 de la Constitución Nacional. ¿Cuál es la responsabilidad del Ministerio de Ambiente de la Nación si ningún recurso natural es jurisdicción nacional? Hay responsabilidad. ¿Cómo se establece? Con la 26815, la ley del fuego. ¿Qué establece la ley del fuego? Que primero tiene que abordarlo la provincia. Si se ve superada la región, si se ve superada la nación. Efectivamente, lo que sucede O sea, es que nosotros estamos al mismo tiempo que la provincia y muchas veces antes que la provincia. Y muchas veces más tarde. Pero digo, cuando nos Corrientes solicita la provincia, porque en Corrientes llegaron tarde. No, hay un tema de jurisdicción. Es decir, nosotros llegamos cuando nos solicitó la provincia. Y es más, yo fui al Senado, ustedes recordarán, yo fui al Senado. Sí. Y ahí mostré todas las evidencias en papel, con la firma de los funcionarios de Corrientes, donde estaban todos los vuelos que había hecho el Servicio Nacional de Manejo de Fuego, arrojando agua en coordinación con la provincia de Corrientes durante el mes de enero. Sí, ahí el mes estaba de enero. Una imagen que quedara guardada en la retina de el Bernie haciendo campaña, digamos, desde la provincia. No importa. Pero más allá de eso, quiero decir esto, que es muy importante, digamos. Sí. Bordet lo salió a cruzar muy feo. Sí. Gobernador de la provincia de Entre Ríos y de su propio signo político. Podemos compartir el tuit, lo mostrábamos ayer. Le dijo que no está a la altura de las circunstancias, no le dijo pocas cosas. Dijo que debería hablar menos y trabajar más, ¿no? Es decir, yo voy a seguir hablando. Seguramente las cosas que digo tocan intereses. Porque a muchos sectores no les gusta que le digan las cosas que hacen mal. Y yo no tengo ningún encono con el sector ganadero, pero ninguno, porque además el sector agropecuario es estructural para la economía, el sostenimiento de la economía de nuestro país. Lo que pretendemos muchos, y es mi competencia, es establecer, mediante el diálogo, mediante acciones, mediante la discusión, por medio de la palabra, de tal manera que no produzcan de esta forma. Es decir, si necesitan hacer un engorde de animal, se entiende, por supuesto.
todo productor ganadero quiere hacerlo, no lo hagan de esta manera. Pero porque hay 100 familias que nos están perjudicando 10 millones de personas, de habitantes, además de perjudicar los ecosistemas. ¿Usted dice que Bordet que representa a ellos? No, la pregunta venía por el lado de lo que digo. En tal caso, Porque Bordet le dijo que te debería hablar menos y yo trabajar voy a más. seguir hablando. Yo hablé con el gobernador. ¿Habló en las últimas horas? Le escribí cuando salió esto, le escribí y no respondió. contestó. Y la verdad que hace 10 días también hablé y le mandé mensajes de audio incluso. Y yo no tengo ningún problema con Bordet, lo respeto, es un gobernador que ha ganado Entre Ríos y la verdad que quiero que le vaya bien. Yo lo ayudo porque la verdad, vamos a decir, el combate de incendios forestales lo realiza Nación. También con la ayuda de Santa Fe. Pero las viandas, la comida, el combustible, los medios aéreos, las herramientas, el personal, lo pone Nación. También con la ayuda de Santa Fe, que tampoco el fuego se realiza en Santa Fe. Y lo que le pedí al gobernador, y aprovecho, si lo va a ver, le mando un abrazo, yo creo que le vaya muy bien, es que ponga más brigadistas. Es que ponga más brigadistas. Y que le pedí que, por favor, que la policía de Entre Ríos arbitre los medios para evitar que vuelvan a prender. Ahora, yo les doy una noticia buena. No hay ningún foco activo en el Delta del Paraná. Hoy, A partir de ayer, a esta hora, un poco más tarde. El reglamento que se hizo era que no había focos activos. Hoy no hay focos activos. Hace 24 horas. Sí, pero ¿saben cuándo vienen las lluvias? En 20 días. ¿Y saben qué pasa a partir de mañana? Aumenta la temperatura y se baja la humedad. Entonces, si vuelven a prender, de vuelta vamos a tener que estar ahí. Entonces, eso nunca acabar. Tomamos una advertencia. Eso nunca acabar. Y lo que le pide al gobernador es que, por favor, que la policía de Entre Ríos se fije de qué manera puede evitar los incendios en el Delta. No podemos no preguntarle por el momento político de la Argentina. ¿Nos permite 3 minutos finales al respecto? ¿Cómo no? Sí. Lo primero, es un retroceso discutir la autonomía porteña. ¿Le queda claro? ¿Cómo? Es un retroceso discutir la autonomía porteña. Como porteño usted lo sabe. ¿Es un retroceso discutir la Constitución del 94? Sí, claro. No. Yo creo que la Constitución del 94 hay que discutirla, Paulino. ¿En serio? Uno de los ¿Qué? aspectos que hay que discutir es ¿Qué? el 124. Decir de Uno la de los Constitución. aspectos que hay que discutir es el 124. ¿La autonomía porteña? No, es los recursos naturales en manos de las provincias. Antes Sí. no era así, fue a partir del 94. Eso complicó sustancialmente, mayúsculamente, la ejecución O sea, ¿quiere del abrir Estado. una reforma constitucional? ¿Usted cree que hay que discutir una nueva constitución? Yo creo que es una constitución liberal que le sirvió en ese momento al radicalismo para tener un tercer gobernador y no me parece del todo injusto porque también es ampliar la participación, porque antes podría haber sido digamos, de un signo político solamente peronista, dada la composición digamos, electoral de muchísimas provincias del país. Pero creo que la autonomía fue una concesión del peronismo en ese momento, peronismo menemista, neoliberal, al radicalismo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con la ciudad de Buenos Aires? Miren, yo muchas veces veo que desde los canales de televisión se escandalizan cuando no hay recursos, no hay agua potable en Santiago del Estero, en Chaco, en el Norte Grande. Ahora, cuando decimos que hay que discutir la distribución de los recursos de Argentina, los porteños salen directamente a decir, no, a nosotros no nos toque nada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para generar las obras necesarias en el norte que tiene deficiencias presupuestarias? ¿Por qué la ciudad tiene que ser rica y el norte no? Pero entonces hay que discutir la autonomía porteña. Yo creo que hay que discutir los recursos de la ciudad de Buenos Aires, hay que discutir la concentración económica. Gran parte de los males de la Argentina se corresponde con la concentración económica que tiene la ciudad y el AMBA, no solamente la ciudad, el AMBA, donde el 40% está acá. ¿Por qué las curtiembres de Catamarca o de La Rioja tienen que pagar impuestos a la ciudad de Buenos Aires y no allá? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias, nos quedaron un montón de temas. Gracias a ustedes. Sí. Pero son las 5 de la tarde en punto. No, por favor. Cumplimos en liberarlo. Gracias a ustedes De por la política invitación. hablamos la próxima. Con mucho gusto. Gracias a los dos. Gracias, Celio, a todo esto. Un placer. Como siempre. Querido Hasta mañana. Pablo, bienvenido.